Fue colgado entre el cielo y la tierra, coronado con espinas mientras el mundo lo rechazaba. La sangre corría, el silencio gritaba, hasta los ángeles apartaron el rostro. Pero en ese instante de agonía, algo invisible sucedió. El velo se rasgó, el infierno tembló, y el destino de la humanidad cambió para siempre. Estás a punto de ver el momento exacto en que el amor venció a la muerte. Hoy revivirás la historia de la resurrección, de aquel que enfrentó la muerte y regresó para salvarnos. Quédate hasta el final, porque juntos haremos la oración más poderosa al Rey de Reyes. Bienvenido al canal Voces Sagradas. ¿Empezamos? Capítulo 1. Sábado de silencio y duelo. El cielo estaba gris sobre Jerusalén, no por el color de las nubes, sino por la densidad del duelo que cubría cada piedra, cada callejón, cada corazón que había amado a Jesús. Era sábado, el día del descanso sagrado, pero nunca antes ese mandamiento había dolido tanto. Descansar. ¿Cómo se descansa cuando el Hijo de Dios está muerto? Las mujeres permanecían en recogimiento. Algunas apenas lograban mantenerse de pie. Otras, en silencio, miraban al suelo como si hubieran perdido el suelo mismo. María, la madre, tenía los ojos inundados, pero sin lágrimas. Las lágrimas se habían agotado el viernes, a los pies de la cruz. Su rostro todavía conservaba las marcas del polvo y de la sangre de su hijo. A su lado, María Magdalena no soltaba un paño manchado con rastros del cuerpo flagelado. Murmuraba oraciones entrecortadas por sollozos. Las casas en Jerusalén estaban más silenciosas que de costumbre. Incluso los fariseos y sacerdotes que habían exigido la crucifixión se mantenían alejados del templo. El miedo, la duda y una sombra de remordimiento recorrían los pasillos del poder. Los soldados romanos, nerviosos, patrullaban la ciudad. Sabían que habían matado a alguien que no era común. El velo rasgado del templo, el oscurecimiento del cielo, el temblor, todo eso seguía fresco en la memoria, pero era en la casa donde estaban las mujeres que el duelo se volvía carne. El silencio era espeso, solo el crujir de las tablas, el leve chisporroteo del fuego y el respirar entrecortado daban testimonio de que aún había vida allí. No se comía, no se dormía, solo se recordaba. Las palabras de Jesús resonaban entre ellas. En 3 días resucitaré. Pero ¿cómo creer en eso ahora? ¿Cómo encontrar fe en medio del dolor que desgarraba las entrañas? María, la madre de Jesús, sostenía un pedazo del manto que él había usado. Pasaba los dedos suavemente por la tela como quien acaricia un recuerdo vivo. No decía nada. Su dolor era demasiado profundo para que las palabras lo alcanzaran, pero en sus ojos había algo que las otras aún no comprendían, una certeza silenciosa, como si supiera, no solo esperara, sino supiera que la muerte no tendría la última palabra. Magdalena, en cambio, no podía contenerse. Caminaba de un lado a otro. Era una mezcla de rabia, nostalgia y amor ardiente. No debía ser así. Él lo era todo. Él me liberó, me miró cuando nadie más lo hizo. Murmuraba con los ojos enrojecidos. No podía aceptar que todo hubiera terminado en aquella tumba de piedra fría. La noche cayó y la oscuridad no estaba solo fuera de la casa. Estaba dentro de ellas. La ausencia de él era una herida abierta, imposible de ignorar. Y sin embargo, ya se estaba formando en silencio un plan en el corazón de aquellas mujeres. Apenas terminara el sábado, irían al sepulcro. Iban a ungir el cuerpo, no por desesperación, sino por amor. Ese amor que supera el miedo, la costumbre, la razón. Afuera, el viento silbaba por las esquinas de Jerusalén como un lamento antiguo. Era como si toda la creación estuviera de luto. Los pájaros, que solían cantar al atardecer, guardaban silencio. Hasta los perros callejeros parecían haberse escondido,
Y entonces, en el interior de aquella casa, cuando comenzaba a acercarse la madrugada, una de las mujeres que había estado en silencio se levantó. Era María, madre de Santiago. Miró a Magdalena y dijo con voz firme: «Prepara los aromas. Al amanecer iremos. Él no quedará abandonado». Magdalena asintió con los ojos llenos de lágrimas y comenzó a reunir los frascos de mirra y aloe. Aquella noche, nadie durmió. Pero por primera vez desde la crucifixión, algo distinto flotaba en el aire. No era alivio, no era alegría, pero sí una brasa encendida en el fondo del alma. Esperanza. Capítulo 2. Las mujeres al amanecer. El cielo todavía tenía un azul profundo, casi negro, cuando los primeros pasos tímidos resonaron sobre las calles empedradas. Las mujeres, envueltas en mantos oscuros, caminaban con una prisa contenida. No querían atraer miradas. El corazón de cada una latía más rápido que sus pasos. Era el primer día de la semana y la ciudad aún dormía. Pero el amor de ellas ya estaba despierto. María Magdalena iba al frente. Sus dedos apretaban con fuerza un pequeño frasco de mirra. El aroma escapaba por la tapa mal cerrada, y ese olor dulce invadía el silencio de la madrugada. Era el mismo aroma que se había usado cuando Jesús nació. El mismo que ahora acompañaría su cuerpo sin vida, o al menos eso creían ellas. La neblina se deslizaba por los callejones como un velo nupcial, suave, pero cubriéndolo todo. El aire era frío y la humedad de la noche aún se aferraba a los muros. Junto a Magdalena caminaban María, madre de Santiago, y Salomé. Ninguna hablaba, pero todas llevaban en el rostro la misma expresión: fe herida, pero viva. Los pies descalzos apenas hacían ruido, pero dentro de ellas había una tormenta. «¿Y cómo moveremos la piedra?», susurró María, rompiendo el silencio. Era una preocupación práctica. La tumba había sido sellada con una enorme roca y estaba custodiada por soldados armados. Magdalena no respondió. Su mirada estaba fija en el horizonte, los ojos rojos, el corazón en llamas. Nada la detendría en su propósito de estar con él, aunque solo quedara un cuerpo. El camino que llevaba al sepulcro estaba bordeado de olivos. Las hojas plateadas se mecían con la brisa suave de la madrugada. Era el mismo sendero por donde él había caminado tantas veces. Ahora ellas lo recorrían por última vez, o eso pensaban. Cuando el monte comenzó a dibujarse al frente, algo sucedió. Un temblor, no fuerte, pero sí firme. Las piedras vibraron bajo sus pies, los olivos se sacudieron. El suelo palpitó como un corazón vivo. Las mujeres se miraron entre sí. No era el primer terremoto. El viernes, cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra también había temblado. Pero ahora era distinto. Era como si algo estuviera despertando desde las entrañas de la tierra. Magdalena apretó aún más el frasco. El olor a mirra se intensificó. El silencio de la mañana fue interrumpido por un sonido, el batir de alas. Un soplo cálido recorrió el sendero, y cuando llegaron a la entrada del sepulcro, la piedra ya no estaba allí. Se detuvieron. El corazón se les subió a la garganta. La tumba estaba abierta. No podía ser. Corrieron hasta la entrada. El suelo alrededor estaba removido, como si algo poderoso hubiera brotado desde la tierra. Había huellas, no de huida, sino de presencia, y allí, sentado sobre la piedra removida, un ser de luz, un ángel. Sus vestiduras eran blancas como un relámpago, y su rostro irradiaba una paz que hería los ojos. Las mujeres cayeron al suelo. Algunas lloraban. Otras cubrían el rostro con las manos. El ángel habló con voz serena pero firme. No teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. El mundo se detuvo. Cada palabra retumbaba como trueno dentro de ellas.
Resucitó, resucitó. Las manos de Magdalena temblaban. El frasco de mirra cayó y se rompió a sus pies, derramando el perfume sobre el suelo. El aroma invadió la tumba, una tumba vacía. Las mujeres entraron, la piedra fría, las vendas de lino, el silencio, pero el cuerpo no estaba allí. El ángel sonrió. «Vengan, vean el lugar donde lo pusieron y vayan rápido a decirles a sus discípulos, Él ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes hacia Galilea. Allí lo verán». Los ojos de María, madre de Santiago, se llenaron de lágrimas. Salomé cayó de rodillas. Magdalena temblaba de pies a cabeza. Ya no era duelo, era gloria. Ya no era final, era comienzo. Y entonces corrieron, como nunca antes habían corrido, con el corazón a punto de estallar, los pies heridos por las piedras y el alma lavada por una esperanza que no se puede contener. Ya no llevaban perfumes, llevaban la noticia que cambiaría al mundo. Capítulo 3. El terremoto y el ángel. El amanecer se aproximaba con lentitud. El cielo comenzaba a teñirse de tonos pálidos de rosa y oro. Las primeras aves ensayaban sus cantos, aún tímidas, como si temieran romper el silencio de aquel momento sagrado. Y de repente, la tierra tembló. No fue como los temblores comunes que asustan y luego cesan. Este fue un llamado, un estremecimiento profundo que parecía brotar del mismo corazón del mundo. Los olivos se inclinaron por el impacto. El polvo se elevó en espirales. Las piedras del sepulcro se sacudieron como si obedecieran una orden celestial. Desde lo alto del cielo, una luz atravesó el horizonte. Blanca, intensa, viva. Un resplandor que no hería, sino que purificaba el aire. La luz descendió con velocidad y gracia. Tocó la tierra con tal fuerza que hizo caer como muertos a los soldados que custodiaban la tumba. Allí, frente a la piedra que sellaba el sepulcro, un ángel se materializó. No era solo una presencia, era como si el cielo hubiera enviado su propia voz hecha visible. Su apariencia era como un relámpago en la oscuridad. Su rostro brillaba como fuego que no quema. Sus vestiduras resplandecían más que la nieve recién caída, y sus ojos estaban fijos en la piedra. Con un solo gesto la movió. La piedra, que muchos consideraban imposible de remover, rodó como hoja al viento, y la tumba, sellada por manos humanas, fue abierta por las manos del Eterno. El ángel se sentó sobre ella, no con arrogancia, sino con majestad, como quien custodia un trono de victoria. El silencio tras el terremoto estaba cargado de significado. Era el instante entre el antes y el después, entre el llanto de la muerte y el grito de la resurrección. Los soldados, aterrorizados, no podían moverse. Sus cuerpos temblaban. Algunos intentaban levantarse, pero sus piernas no respondían. Nunca habían visto nada igual y jamás volverían a ser los mismos. Cuando las mujeres se aproximaron, Magdalena al frente, con los ojos aún llenos de dolor, no sabían que estaban por presenciar el momento más importante de la historia de la salvación. El ángel las vio y sonrió. Era una sonrisa que no conocía derrota. Era la sonrisa de la eternidad, de la promesa cumplida, de la vida restaurada. Las mujeres cayeron al suelo, sobrecogidas por el asombro. Pero el ángel no provocó miedo. Su voz era serena, pero tenía la fuerza de 1000 truenos contenidos en un susurro. No teman. Esa fue la primera palabra pronunciada después de que la piedra fue removida. No teman. No era solo del ángel, era del cielo. Era Dios hablando a través de su mensajero. Aquel que había resucitado no venía a asustar, sino a consolar. No venía a condenar, sino a salvar. El ángel se inclinó levemente hacia ellas y continuó. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado.
En ese instante, el mundo se dio vuelta. Lo imposible había ocurrido. La muerte, que hasta entonces había vencido a todos los hombres, fue vencida. Y aquellas mujeres que habían venido con perfumes para ungir un cuerpo, recibieron un anuncio que perfumaría generaciones. Las lágrimas, que hasta hace poco eran de duelo, se mezclaron con la conmoción. Salomé cubrió el rostro. María, madre de Santiago, cayó de rodillas. Magdalena sintió que su cuerpo flaqueaba, como si el corazón ya no cupiera en su pecho. Resucitó, resucitó, resucitó. El ángel señaló hacia el interior del sepulcro. Ellas entraron, aún temblando. Las vendas que habían envuelto el cuerpo estaban allí, enrolladas como si hubieran sido colocadas con ternura. El lugar donde él había sido acostado estaba vacío. No había sangre ni rastros, solo luz y silencio. Y el ángel volvió a hablar. Vengan, vean el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y anuncien a sus discípulos. Él ha resucitado de entre los muertos. El anuncio no era solo para ser escuchado, era para ser vivido y compartido. Las mujeres aún no comprendían del todo lo que aquello significaba, pero sus pies lo sabían. Era hora de correr, y corrieron. Con el corazón estallando de emoción, recorriendo el mismo camino de regreso, pero ahora transformadas. El dolor dio paso al asombro. El luto fue sustituido por una alegría que no se puede explicar. Y detrás de ellas, el ángel permanecía sentado, como centinela de un milagro. La tumba, que antes simbolizaba el fin, ahora se convertía en puerta hacia la eternidad. Capítulo 4. La tumba vacía. El sol comenzaba a romper el horizonte con haces dorados cuando las mujeres llegaron corriendo a la casa donde los discípulos se ocultaban. Aún jadeantes, con los ojos llenos de un brillo que mezclaba miedo y éxtasis, apenas podían explicar lo que habían visto. La tumba está vacía, balbuceaba María Magdalena. Pedro y Juan se miraron. ¿Qué estaban diciendo esas mujeres? ¿Cómo que vacía? ¿Cómo que resucitó? Las palabras del maestro comenzaron a resonar en sus corazones, pero era difícil creer. El mundo había sido tan cruel. ¿Será que, de repente, lo imposible se había hecho real? Sin decir una sola palabra, Pedro salió corriendo. Juan fue tras él, más joven, más veloz. Corrían por una ciudad aún dormida, esquivando piedras, ramas secas y recuerdos del Gólgota. El aire frío de la mañana les cortaba el rostro. El corazón les latía desacompasado, no solo por la carrera, sino por la posibilidad. ¿Y si fuera verdad? Llegaron al sepulcro. La piedra realmente había sido removida, el suelo pisado. Las huellas de algo sagrado aún estaban frescas. Juan llegó primero, pero dudó. Pedro, impulsivo, entró. El silencio dentro era absoluto, un silencio que gritaba. Las vendas de lino estaban allí, cuidadosamente colocadas. No había sangre, no había desorden, había delicadeza. El sudario que había cubierto el rostro de Jesús estaba doblado, colocado aparte. Eso no era obra de ladrones. No había prisa, ni violación. Había respeto, intención, gloria. Juan entró después. Sus ojos recorrieron el espacio vacío, y allí en ese instante creyó, la tumba estaba vacía. Pero no era un vacío de pérdida, era el vacío de la plenitud, era el espacio dejado por aquel que venció a la muerte. Afuera las mujeres aún lloraban. María Magdalena, en especial, estaba inconsolable. No le bastaba saber que él había resucitado. Ella quería verlo, necesitaba tocarlo, necesitaba oír su voz. La ausencia era insoportable, incluso frente al milagro. Se acercó a la entrada de la tumba por segunda vez. Los hombres ya se habían marchado, atónitos. Ahora, sola, lloraba ante la piedra. El llanto era profundo, casi un gemido, un desahogo del alma.
Se inclinó para mirar una vez más. Necesitaba confirmar, necesitaba entender. Dentro de la tumba vio a dos ángeles, sentados, uno en la cabecera y otro en los pies, donde el cuerpo había sido colocado. La miraron con ternura. «Mujer, ¿por qué lloras?». Magdalena respondió con la voz entrecortada. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al girarse, vio a un hombre a su lado. Estaba de pie, en el jardín. La luz del sol comenzaba a envolver la escena en tonos dorados. No lo reconoció. Pensó que era el jardinero. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, entre lágrimas, dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Y entonces él la llamó. «María». Solo eso, su nombre, pronunciado con esa voz inconfundible, esa entonación llena de ternura, como solo él sabía hacerlo. Ella se volvió por completo, los ojos muy abiertos, el alma encendida, el corazón rebosando de gratitud. «¡Rabuní!», gritó, cayendo de rodillas. Él estaba allí, vivo, en carne y hueso, resucitado. Pero él la interrumpió con dulzura. «No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María Magdalena se levantó. Con las rodillas aún temblorosas, salió corriendo, esta vez no por la tumba vacía, sino por el corazón lleno. Ya no llevaba perfumes, ni lienzos, ni lágrimas. Llevaba el mensaje vivo de la resurrección. La tumba vacía no era el final, era el comienzo de todo. Capítulo 5. El encuentro con el resucitado. María Magdalena estaba sola en el jardín. Después de la carrera, de las palabras apresuradas, de las miradas incrédulas de los discípulos, ella volvió. Volvió al lugar donde todo había comenzado. La tumba vacía. Las piedras aún conservaban el calor del sol que comenzaba a elevarse en el cielo, pero su corazón estaba frío, sin respuestas. Caminaba en círculos, intentando entender. Las palabras del ángel aún resonaban: «Ha resucitado, va hacia Galilea». Pero ella no quería ir a ningún lugar. Quería a él. No la noticia, no el recuerdo, a él. El silencio a su alrededor era casi sagrado, solo el sonido suave del viento moviendo las hojas de los olivos. El jardín de José de Arimatea, donde Jesús había sido sepultado, era sencillo, pero en ese momento se convertía en el lugar más importante del mundo. Allí, entre el dolor y la esperanza, estaba a punto de ocurrir el primer reencuentro. Magdalena se arrodilló, el rostro entre las manos, el cuerpo encorvado, los hombros temblando. Ya no era solo tristeza, era hambre de presencia. Lloraba como quien ha perdido el norte, el aire, la vida, el maestro que la había liberado de 7 demonios, que le había dado dignidad, amor y misión. Ahora parecía ausente, invisible, inalcanzable. Se puso de pie, dio unos pasos vacilantes y entonces alguien apareció detrás de ella. No hubo relámpagos, ni truenos, ni coros celestiales, solo pasos suaves sobre la tierra. No levantó la cabeza, apenas pudo escuchar claramente cuando él dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella pensó que era el jardinero, tal vez alguien que cuidaba del sepulcro, del jardín. ¿Quién más estaría allí tan temprano? «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Pero entonces él la llamó por su nombre. «María». Solo eso. Una sola palabra. Su nombre, pero pronunciado con una entonación que ninguna otra voz humana podría imitar. Era como si todo el universo se hubiera silenciado para que ese nombre resonara con la fuerza del amor eterno. Ella estremeció. Todo su cuerpo giró con ímpetu.
Los ojos bien abiertos, el corazón acelerado, el alma reconociendo antes que la razón. ¡Rabuní!, gritó. Y en ese instante, el mundo fue salvado una vez más. La mujer que había sido despreciada, considerada impura, encorvada por la culpa y el abandono, ahora estaba de pie ante el Cristo resucitado. Ella, la primera en verlo, la primera en escucharlo, la primera en ser enviada por él. Se lanzó para abrazarlo, pero él la detuvo con una ternura que dolía más que cualquier distancia física. «No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Era un tiempo nuevo. Él ya no era solo el maestro terrenal, era el Señor glorificado, y ella era la mensajera de la resurrección. María Magdalena permaneció allí por un instante, los ojos llenos de lágrimas, ahora de alegría, el pecho lleno de algo que no sabía cómo nombrar. Era gloria, era paz, era el cielo en la tierra. La luz del sol tocaba su rostro y parecía que toda la creación sonreía con ella. Corrió, esta vez no por miedo ni por duda, sino con la certeza viva de que él estaba vivo, que la muerte había sido vencida, que lo imposible había sucedido, y que ella, la mujer rota, era ahora portadora de la mayor noticia de todos los tiempos. Aquel día, el amor venció a la muerte y una mujer fue elegida para anunciar la vida. Capítulo 6. La carrera de los discípulos. La casa estaba en agitación. Las puertas seguían cerradas, las ventanas entreabiertas, las miradas llenas de temor. Los discípulos se habían reunido allí desde la crucifixión, dominados por el miedo. Miedo a los soldados, miedo a los fariseos, miedo de ser los siguientes. Pero ahora algo había irrumpido en medio del duelo. Magdalena había entrado sin aliento. «He visto al Señor», dijo con las manos aún temblorosas, el rostro bañado en luz y lágrimas. Pedro se levantó de un salto, Juan también. El silencio fue roto por murmullos y miradas de incredulidad. Algunos pensaban que era demasiada emoción, otros que Magdalena estaba confundida. Pero había algo en su voz, algo distinto, una verdad que no podía callarse. Sin decir una sola palabra, Pedro salió corriendo. Juan, el más joven, el discípulo amado, lo siguió. Las calles de Jerusalén seguían en calma. El sol se alzaba, iluminando los muros, las palmeras, los recuerdos del Calvario. Sus pies golpeaban con fuerza el suelo empedrado. Era una carrera no solo del cuerpo, sino del alma. Cada paso era una pregunta, cada latido del corazón, una súplica. Pedro corría con ímpetu, pero su cuerpo era más viejo, más pesado. Juan lo adelantó. Era joven, ligero, veloz, pero lo que lo movía no era solo la juventud, era el amor. El mismo amor que lo había sostenido a los pies de la cruz. Llegaron al jardín. La entrada del sepulcro estaba abierta, la piedra removida, el aire impregnado de algo indescriptible. Juan se detuvo, respiraba agitado, se arrodilló en la entrada, vio las vendas de lino, sintió un escalofrío. Aquello era real. Pedro llegó poco después y entró sin dudar. La tumba estaba vacía, pero había orden, había propósito. Las vendas de lino estaban allí, reposadas, como si el cuerpo hubiese desaparecido sin prisa, sin agitación. Y el sudario, doblado, colocado aparte. Detalles que no encajaban en un robo, que no cabían en una invención. Juan, entonces, entró también, y vio, y creyó, allí, en el silencio de la tumba, sin haber visto aún al Señor, sin tocarlo, creyó. Era una mirada distinta, no de quien ve con los ojos del cuerpo, sino de quien contempla con los ojos del alma. Algo había cambiado para siempre. Pedro, por su parte, permanecía inmóvil, observaba todo, intentaba juntar las piezas dentro de un corazón marcado por la culpa. El que lo había negado 3 veces, ahora estaba frente a una ausencia que gritaba redención.
Ambos salieron del sepulcro con pasos más lentos. El mundo parecía el mismo, pero ya no lo era. La luz del día brillaba con más intensidad. El perfume de los olivos era más dulce, los sonidos lejanos de la ciudad más suaves. Todo estaba impregnado de milagro. Al regresar, no hablaban mucho, pero sus ojos lo decían todo. Juan estaba transformado. Pedro, conmovido, había algo que se avecinaba, algo más grande. No sabían exactamente qué, pero el corazón ardía. El Señor estaba vivo. Tal vez aún no comprendían el todo, pero ya llevaban en el pecho el inicio de la fe pascual. Y allá afuera, el viento soplaba entre las hojas como un cántico antiguo. La carrera había terminado, pero la vida nueva apenas comenzaba. Capítulo 7. La aparición en el camino a Emaús. El sol del atardecer alargaba las sombras sobre el camino de piedra. La senda hacia Emaús estaba en silencio, bordeada de olivos y campos aún verdes. Pero para aquellos dos hombres que caminaban juntos, todo parecía gris. La mirada baja, los pasos arrastrados, los hombros vencidos, sus nombres Cleofás y el otro. Quizás el propio autor del relato, quizás uno de nosotros. Alguien con el alma cansada de esperar. Hablaban en murmullos, como si temieran que el mismo aire escuchara la confesión de su desilusión. Esperábamos que fuera él quien redimiera a Israel, dijo Cleofás con voz quebrada. Pero ya van 3 días desde que todo pasó, completó el otro con amargura. Hablaban de Jesús con la nostalgia de quien ama y pierde, con la herida de quien cree y luego duda. Relataron la cruz, la muerte, la tumba. Incluso mencionaron la extraña historia de las mujeres y la tumba vacía, pero todo les parecía demasiado confuso, demasiado milagroso para un corazón aún en duelo. Entonces, sin ruido, un hombre se acercó. Caminaba con pasos firmes y tranquilos. Se unió a ellos por detrás y pronto caminaba a su lado. El camino a Emaús no era solo de distancia, era de dolor. Y él vino justamente por eso, para caminar junto a los que no entienden. ¿De qué hablan mientras van caminando? Ellos se detuvieron, lo miraron con tristeza. Cleofás, casi incrédulo, respondió: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Qué cosa?, preguntó el extraño. Y entonces, con el corazón en las manos, le contaron todo: el juicio, la cruz, la muerte, la esperanza que se desvaneció. Y al final hablaron de la tumba vacía, pero con un tono de duda. Era como si el corazón quisiera creer, pero la mente siguiera atrapada en la lógica del dolor. El hombre escuchó todo en silencio. Luego, con una voz llena de compasión, dijo: «Qué torpes son para creer todo lo que anunciaron los profetas». Y entonces comenzó a explicar las Escrituras. Desde Moisés, pasando por los Salmos, los profetas, hablaba con profundidad, con claridad, con autoridad. A medida que caminaban, sus palabras encendían pequeñas brasas en sus corazones. El frío de la tristeza iba cediendo ante el calor de la revelación. Llegaron a Emaús al anochecer. El cielo se teñía de naranja y púrpura. La luz era suave y la brisa empezaba a enfriar. Se acercaron a la casa y el hombre hizo ademán de seguir su camino, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, ya es tarde, el día declina». Él aceptó. Entraron, se sentaron a la mesa, trajeron pan. El ambiente era sencillo: luz de lámpara, aroma de aceite, el silencio sagrado de la intimidad. Entonces, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los entregó. En ese instante exacto, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Era Jesús, vivo, delante de ellos. En el gesto más simple y más profundo, partir el pan, pero en cuanto lo reconocieron, él desapareció. No porque huyera,
sino porque ya estaba dentro de ellos. Ya no era necesario verlo con los ojos, ahora ardía en el corazón. Se miraron con lágrimas en los ojos. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? El cansancio desapareció. La noche no los detuvo. A pesar de la oscuridad, regresaron de inmediato a Jerusalén. Tenían que contar, tenían que anunciar. El camino que antes era de huida, ahora se convertía en retorno misionero. Y allí, en la oscuridad del camino, dos hombres corrían con una luz dentro de sí que ninguna noche podía apagar. Jesús resucitado había caminado con ellos, y aún hoy camina con los que lloran, con los que dudan, con los que no entienden, pero siguen caminando. Capítulo 8. Jesús se aparece a los apóstoles. La sala estaba oscura, iluminada apenas por lámparas temblorosas, las ventanas cubiertas, las puertas cerradas con cerrojos de madera y piedras apiladas. Los discípulos estaban reunidos allí, pero no en fiesta, sino en miedo. Miedo a los soldados, miedo a los fariseos, miedo al futuro, miedo de haber creído en vano. Las noticias corrían de boca en boca. La tumba estaba vacía. María Magdalena decía haberlo visto. Los discípulos de Emaús regresaron contando que había caminado con ellos. Pero, ¿y allí, en esa sala, dónde estaba él? Pedro caminaba de un lado a otro. Juan, sentado, contemplaba el vacío. Santiago lloraba en silencio. El ambiente era de tensión, de expectativa, de dolor contenido. Y entonces, sin ruido, sin tocar la puerta, Él apareció, en medio de la sala, sin abrir la puerta, sin hacer sonido alguno. Simplemente apareció, la túnica blanca, el rostro sereno, los ojos encendidos de misericordia, las manos extendidas con las llagas, los pies marcados con las llagas, y en el pecho el mismo amor de siempre, ahora glorificado. Los discípulos quedaron inmóviles. Algunos contuvieron la respiración, otros retrocedieron, algunos pensaron que era un espíritu. La mente trataba de entender, pero el corazón ya sabía, era Él. Y entonces, la primera palabra. Los discípulos cayeron de rodillas. Juan lloraba, Pedro sollozaba, los otros murmuraban oraciones entrecortadas. Su presencia era más real que cualquier explicación. Así como el Padre me envió, también yo los envío. Y entonces, algo extraordinario. Él sopló sobre ellos, el soplo del resucitado, el mismo aliento del Génesis que dio vida al hombre. Ahora, era un soplo que daba nueva vida a aquellos corazones rotos. No fue un reproche, no fue una acusación. Fue la palabra que todo el mundo necesita oír. La paz esté con ustedes. Esa voz llenó el ambiente como un bálsamo. No era solo sonido, era sanación. Era como si las piedras de la culpa, de la duda y del miedo fueran retiradas una a una. Jesús se acercó, mostró las manos y el costado. Las marcas estaban allí, heridas que sangraron por amor, pero ya no sangraban más. Eran puertas abiertas a la fe. Reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Era el inicio de la iglesia. Allí, en esa sala antes cerrada por miedo, nacía la misión. Ya no como pescadores, cobradores de impuestos, caminantes, sino como apóstoles del resucitado. Pero había alguien ausente, Tomás. Cuando le contaron, reaccionó con la dureza de quien ha sido herido. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Tomás cargaba una fe herida. No quería ilusionarse. Era sincero en su resistencia. Pero Jesús siempre sale al encuentro de los que dudan con misericordia. 8 días después, los discípulos estaban reunidos nuevamente. Y esta vez, Tomás estaba con ellos.
Nuevamente las puertas estaban cerradas y nuevamente Jesús apareció. Misma paz, misma mirada, misma voz. La paz esté con ustedes. Y entonces se volvió hacia Tomás, no con reproche, sino con amor. Un amor que conoce las dudas, pero insiste en tocar. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás no necesitó tocar, cayó de rodillas y con lágrimas en los ojos pronunció la mayor confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Jesús lo miró con ternura. ¿Creíste porque me viste? Dichosos los que creen sin haber visto. Esa sala, que había sido escenario de miedo, se convirtió en altar de fe. Las llagas ahora eran prueba de amor, el miedo disuelto en la paz, y el resucitado vivo entre ellos. Capítulo 9. La última aparición y la misión. El tiempo había pasado. Los encuentros con el resucitado ya no eran diarios, pero seguían siendo inesperados y siempre impactantes. Los discípulos, ahora menos asustados y más sedientos, se reunían con frecuencia. Sus oraciones estaban cargadas de nostalgia y esperanza. En Galilea, sobre un monte que él mismo había indicado, los 11 se encontraron. El cielo estaba despejado. El viento corría entre los árboles y los pájaros cantaban como si celebraran un misterio antiguo. El paisaje parecía estar esperando algo grande. Allí estaban ellos, Pedro, más sereno y firme, Juan, con los ojos brillando como quien guarda secretos del cielo, Santiago, Bartolomé, Tomás, cada uno con marcas visibles de lo que habían vivido. Y en medio de ellos, la memoria viva de todo lo que había pasado. La cruz, la tumba, el vacío y ahora la vida. De pronto, Él apareció. No llegó como quien entra. Él estaba como siempre había estado. La mirada firme, las manos aún marcadas por los clavos, pero el cuerpo glorificado. Y el silencio reverente de los discípulos fue interrumpido solo por una reacción instintiva: arrodillarse. Algunos aún vacilaban en su interior. No por dudar de su presencia, sino por el peso de la responsabilidad que se aproximaba. Y entonces Jesús habló: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Esas palabras resonaron como truenos suaves en el corazón de ellos. Ya no era solo el rabí, el maestro, el amigo, era el Rey glorioso, el Señor de todas las cosas. Y con voz firme y corazón lleno de ternura, dio la orden que cambiaría la historia de la humanidad. Vayan pues, y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Allí, sobre aquel monte, con los vientos de Galilea danzando a su alrededor, los apóstoles entendieron que todo había sido preparación. Las curaciones, los sermones, los milagros, la cruz, la tumba vacía, el toque en las llagas. Todo culminaba en la misión, pero Jesús no los dejó solos. Se inclinó un poco, como quien comparte un secreto profundo. Sus ojos recorrieron cada rostro presente, marcando el corazón de cada uno con una promesa que resonaría hasta los confines de los siglos. Y sepan que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No fue una despedida, fue un encuentro eterno. Y entonces, ante los ojos atónitos de los discípulos, Él fue elevado al cielo. Subió no como un cuerpo que se aleja, sino como una luz que se expande. El cielo se abrió en claridad y Él ascendió envuelto en gloria hasta desaparecer entre las nubes. Los discípulos se quedaron allí, de pie, mirando hacia lo alto. El viento agitaba sus túnicas, el sol iluminaba sus rostros, ninguna palabra fue pronunciada. El silencio era total, hasta que 2 hombres vestidos de blanco aparecieron a su lado. «Hombres de Galilea, ¿por qué están ahí mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo delante de ustedes, volverá de la misma manera que lo han visto subir. Entonces bajaron la mirada, pero lo que antes era tristeza, ahora era certeza. El corazón ardía, los pies querían caminar, la voz deseaba anunciar. Bajaron del monte con nueva fuerza. El mundo ya no era el mismo, y ellos tampoco. La misión comenzaba. El resucitado les había confiado el anuncio, y con las manos marcadas por la vida, con los corazones sanados por las llagas del Maestro, ellos fueron. La iglesia nació con la luz de la resurrección y el eco de la promesa. Estaré con ustedes todos los días. Llegamos ahora al corazón profundo de este relato. Después de tantas escenas conmovedoras, lágrimas, silencios y revelaciones, es momento de ponerse de rodillas. Este es el instante de la oración poderosa, dirigida directamente al Cristo resucitado, aquel que venció la muerte, que atravesó las puertas cerradas del alma y que reavivó la fe. Respira hondo. Imagina el aroma del incienso encendido, el sol de la mañana acariciando tu rostro, el silencio absoluto de una capilla frente al Santísimo. La tumba está vacía y el corazón lleno de vida. Señor Jesús, tú que rompiste las tinieblas del sepulcro y devolviste al mundo la esperanza, entra ahora también en los sepulcros de nuestro corazón, en esos lugares donde enterramos la alegría, la fe, la confianza y los sueños. Toca con tus manos, aún marcadas por los clavos, nuestras heridas más profundas. Míranos como miraste a María Magdalena, llamándola por su nombre. Llámanos también a nosotros, Señor, porque muchas veces hemos caminado sin rumbo, como los de Emaús, hablando de tu cruz, pero olvidando tu gloria. Levántanos, oh resucitado, sácanos de las tumbas del miedo, de la amargura, de la incredulidad, haznos sentir tu aliento, el mismo que diste a los apóstoles. Sopla sobre nosotros tu espíritu y renueva por completo nuestra vida. Tú que venciste la muerte, vence también en nosotros las muertes cotidianas, la muerte de la esperanza, la muerte del perdón, la muerte de la oración sincera, la muerte de la caridad olvidada. Jesús, Hijo del Dios vivo, entra por las puertas cerradas de nuestra alma. Tócanos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Muéstranos tus llagas glorificadas, para que, como Tomás, podamos exclamar de rodillas: Señor mío y Dios mío. Quédate con nosotros, Señor, cuando cae la noche y el día oscurece. Quédate con nosotros cuando el miedo intente vencer a la fe. Quédate con nosotros cuando no comprendamos los caminos. Parte el pan con nosotros, abre las Escrituras para nosotros y haz arder nuestro corazón una vez más. Porque solo tú, Jesús resucitado, puedes transformar lágrimas en fe, tumbas en altares y cruces en eternidad. Te adoramos, Señor de la vida, y declaramos con todo nuestro ser: tú estás vivo, y por eso nosotros también viviremos. Amén.